Imagínate que tienes un hijo o dos, tienes dos. Uno de ellos está en el colegio y el otro es mayor y le das la misión de ir a buscar a su hermanita o a su hermanito a la escuela. Si esto te pasa, este cuento te va a hacer sentir muy identificada e identificado. Y si no te ha sucedido, puedes empezar a aprender lenguaje relacionado con esta tarea que es súper importante porque es la seguridad de tu hijo o de tu hija pequeña en manos del hermanito o la hermanita mayor. Aprovecho para decir que en Estados Unidos es muy normal meter a los niños en colegios públicos. En nuestros países de Latinoamérica los colegios públicos también son una opción, pero sí que son otra opción los colegios privados que vienen con su propio transporte. Pero en estos países, en Estados Unidos al menos, muy normal el mandar a los niños a la escuela pública. Y si tienes un poco más de dinero, influencias o un interés particular, los mandas a colegios privados, que también es otra opción. Y entiendo que en Europa también, así que este es un cuento que no solamente enseña vocabulario, sino que muestra un panorama mucho más global acerca de la educación inicial, ¿no? La del colegio. Antes de que lo olvide, mi nombre es Natalia Jiménez y estamos en Aprendiendo Inglés con cuentos cortos. Y este en particular me encanta porque ya empezamos a hacer frases con mezclas de tiempos verbales y yo sé que eso les va a gustar, así que escuchemos. Season 4, Story 12. Jim picks up his little sister. It was a cloudy day. It looked like it was going to rain. Jim put on his raincoat and rain boots. He grabbed his umbrella and left his house. He had to walk to an elementary school to pick up his sister. It was 3 o'clock. Jim's little sister was coming out of school. He walked along the streets. He looked at his clothes. His rain boots were black. His raincoat was green. His jeans were blue. His umbrella was red. Jim looked around as he walked. People were dressed similarly. The clouds looked dark. They were heavy with rain. Jim walked faster. Jim arrived at 3:20. The school bell would ring at 3:30. Jim needed to wait 10 more minutes. He was at the front gate. There were parents waiting alongside Jim. There were parents waiting alongside Jim. The school bell rang. Children were escorted to the front gate. Jim's sister ran up to him. They hugged and walked home together. Now listen to the story in English and Spanish. Jim picks up his little sister. Jim recoge a su hermanita. It was a cloudy day. Era un día nuboso. It looked like it was going to rain. Lucía como si fuera a llover. Jim put on his raincoat and rain boots. Jim se puso su abrigo de lluvia y sus botas de lluvia. He grabbed his umbrella and left his house. Él agarró su paraguas y salió de la casa. He had to walk to an elementary school to pick up his sister. Él tenía que caminar a una escuela elemental para recoger a su hermana. It was 3 o'clock.
Eran las 3 en punto. Jim's little sister was coming out of school. La hermanita de Jim estaba saliendo del colegio. He walked along the street. Él caminó a lo largo de las calles. He looked at his clothes. Él miró su ropa. His rain boots were black. Sus botas pantaneras eran negras. His raincoat was green. Su abrigo de lluvia era verde. His jeans were blue. Sus jeans eran azules. His umbrella was red. Su paraguas era rojo. Jim looked around as he walked. Jim miraba alrededor mientras caminaba. People were dressed similarly. La gente estaba vestida de forma parecida. The clouds looked dark. Las nubes lucían oscuras. They were heavy with rain. Estaban pesadas con lluvia. Jim walked faster. Jim caminó más rápido. Jim arrived at 3:20. Jim llegó a las 3:20. The school bell would ring at 3:30. La campana de la escuela sonaría a las 3:30. Jim needed to wait 10 more minutes. Jim necesitaba esperar 10 minutos más. He was at the front gate. Él estaba en la entrada delantera. There were parents waiting alongside Jim. Habían padres, esperando junto con Jim. The school bell rang. La campana de la escuela sonó. Children were escorted to the front gate. Los niños fueron escoltados a la entrada delantera. Jim's sister ran up to him. La hermana de Jim corrió hacia él. They hugged. Ellos se abrazaron and walked home together. Y caminaron a casa juntos. Now listen and repeat. Jim picks up his little sister. It was a cloudy day. It looked like it was going to rain. Jim put on his raincoat and rain boots. He grabbed his umbrella and left his house. He had to walk to an elementary school to pick up his sister. It was 3 o'clock. Jim's little sister was coming out of school. He walked along the streets. He looked at his clothes. His rain boots were black. His raincoat was green. His jeans were blue. His umbrella was red. Jim looked around as he walked.
People were dressed similarly. The clouds looked dark. They were heavy with rain. Jim walked faster. Jim arrived at 3:20. The school bell would ring at 3:30. Jim needed to wait 10 more minutes. He was at the front gate. There were parents waiting alongside Jim. The school bell rang. Children were escorted to the front gate. Jim's sister ran up to him. They hugged and walked home together. Ahora un poquito de explicaciones. Ok, empecemos con el título. El título dice Jim picks up his little sister. Pick up es recoger. Pero aquí tenemos la conjugación picks up. Tiene ese porque está en presente. Es como decir en español Jim recoge, ¿sí? Todos los días. Entonces Jim recoge a su hermanita. Little sister. Little sister es como su hermana pequeña. Pero nosotros en español tenemos ita, ito. En inglés no tienen ita, ito. Entonces ellos todo lo ponen con little sister. Por ejemplo, Little John sería Juanito. My little sister sería mi hermanita. A little house sería una casita. Entonces se puede hacer esa adaptación, ¿no? Su hermanita, little sister. Pues ya saben que cada vez que pongan little es como decir en español ito o ita de diminutivo. Bueno, comenzamos con temas del clima. It was a cloudy day. Cloudy, nuboso, de muchas nubes. Inicialmente pensé en decir nublado, pero nublado no sé si tiene que ver con niebla. Estoy un poco confundida en mi español, lamento muchachos. Pero cloudy es de nube, nuboso. Bueno, ya pueden entender que ese cielo era negro y lleno de nubes. It looked like it was gonna rain. Tenemos el verbo look, que ustedes saben que look es mirar, pero también look es lucir, ¿no? O sea, pues lucía como, look like it was gonna rain. Like también tiene dos significados. Como verbo es gustar, pero aquí no está de verbo, aquí está es como un adverbio comparativo, like. It looked like it was gonna rain. Jim put on his raincoat and rain boots. Un poquito de vocabulario de ropa de invierno. ¿Qué nos ponemos en un día frío o que va a llover? A raincoat, que es esa chaqueta impermeable que uno se pone. En inglés sería como abrigo de lluvia, pero realmente es un impermeable y de país a país tendrán otro nombre. Si tú eres de un país no colombiano y tienes un mejor nombre para este raincoat, ¿cómo lo llamas? Por favor, escríbeme en comentarios cómo le dicen raincoat en tu país, en español. ¿Cómo le dices a esa chaqueta
chaqueta para la lluvia o impermeable. Porque yo solamente sé decir impermeable. Ok. Rain boots, botas pantaneras, que son esas botas de caucho. Eso serían rain boots o botas de lluvia, ¿no? En inglés. He grabbed his umbrella, sí, pues paraguas, sombrilla, and left his house. Left, pasado de leave. Left es irse, él se fue, entonces salió, se fue de la casa o salió de la casa, o de su casa, perdón. His es su, la de él. He had to walk to an elementary school. Bueno, sistema educativo en Estados Unidos. Tú tienes elementary school, que es la escuela primaria, o que dice uno elemental, que es como hasta quinto. Dependiendo del sistema tendrás. Y tienes otra que sería middle school y high school. Suelen estar middle school y high school juntas, o a veces el colegio tiene las tres, elementary, mid school y high school. En el sistema de Estados Unidos son 12 años. En Colombia son 11. Cada país ya tiene entre 11 y 12 dependiendo, ¿sí? Pero bueno, si es elementary school, esta es una niña pequeña de menos de 10 años, 10, 11 años. Y dice, he had to walk to an elementary school to pick up his sister. Aquí vemos una construcción interesante. He had to walk, él tenía que caminar to un lugar, to the school. Y luego dice otra vez to pick up his sister. Ese otro to es un para, es como estableciendo el motivo, ¿no? Para recoger a su hermana. Entonces tenemos que to puede ser un para, dependiendo de pues, el largo de la oración, si se establece el propósito de la primera acción. La primera acción es caminar hasta el colegio. ¿Y para qué? Para recoger a la niña. Entonces, con to. La tendencia de muchos de mis alumnos es decir for pick up, porque for es para, pero no, en inglés no funciona con for, funciona con to, y ya tú te acostumbras a escucharlo y a decirlo, ¿ya? Bueno, sigue, it was 3 o'clock. Aquí hay un poquito de vocabulario de las horas. O'clock es en punto. Hay distintas maneras de decir la hora, pero yo digo que lo mejor es decirla transparente tal cual está el reloj. Por ejemplo, si dice que son las 3:10, 3:10. Si dice que son las 3:15, 3:15. 15, digan 15 nomás. 3:30, 3:30 y así. Simplemente digan la hora así tal cual. Hay otra manera, pero como no la están presentando, es una clase completa y no la voy a dar porque se me enredan y pierden el hilo del cuento. Bueno, vamos con Jim's little sister was coming out of school. La hermanita de Jim iba a salir del colegio, pues iba a salir ya. He walked along the streets. Tenemos la palabra along. Along es como paralelo, ¿no? Sin embargo, cuando yo lo digo en español, yo digo caminó por las calles sin darle mayor importancia a si era paralelo o si era a través. La verdad es que no somos tan detallistas, yo por lo menos no lo soy. En mi idioma uno dice que uno camina por las calles y punto. Pero en inglés son muy específicos con el tema de la posición. Along the streets es paralelo a las calles, lo que yo diría por las calles, ¿sí? Y también lo dicen con down. He walked down the streets, es como él bajó por la calle. Y si es went up, él subió por la calle. ¿Cómo así? ¿Cuándo sube, cuándo baja? Dependiendo de la numeración. Si estás en plano, si la calle va subiendo, digamos, a la 22, a la 23, you're walking up the street. Y si vas bajando en numeración, estando en plano, you walk down the street. Es más evidente si vives, digamos, en un terreno sinuoso y tu casa queda subiendo o bajando una loma, ¿sí? O una pendiente. Ahí sí es evidente que bajas o subes la pendiente, pero es típico en inglés hablar de que walking down the street, walking up the street o walking along the street. Así es el idioma como de específico con las posiciones. Bueno. He looked at his clothes. Esta partecita sí es muy transparente de cuando él mira la ropa. Hay un énfasis en el his.
His rainbows were black, his raincoat was green, his jeans were blue. El su, ¿sí? Practíquenlo harto porque nuestra tendencia es a decir your, a pesar de que estás hablando de una tercera persona. Y no, es un his rainbow, sus botas, su chaqueta, ¿sí? Bueno, Jim looked around as he walked. Ahí tenemos as. Jim looked around, Jim miraba pues alrededor mientras caminaba. As puede ser una especie de mientras. Y es bastante sofisticada, es una manera de decir while, pero suena mucho mejor, es como más sutil y es muy usual en la escritura, ¿sí? Entonces tenemos as he walked, mientras caminaba. People were dressed similarly. Ahí tenemos un adverbio, similarly. La gente estaba vestida similarmente o de forma similar, todos con ropa de lluvia, ¿no? The clouds looked dark. Las nubes lucían oscuras. Y aquí dicen, they were heavy with rain. La palabra heavy no es tan usual que aparezca en los cuentos, pero tú te imaginas, ¿no? Pesado, algo pesado, nubes pesadas, llenas de lluvia. Jim walked faster, él caminó más rápido. Yo me imagino que lo hizo porque ya veía que se iba a alargar el aguacero y no quería quedar con el aguacero en la mitad de la calle. Bueno, aquí tenemos el verbo arrive, que es llegar. Jim arrived at 3:20. Arrived, pasado con ed, suena solo arrived, de la u al d, arrived. The school bell would ring at 3:30. La campana sonaba o sonaría. El would puede ser sonaría, pero también puede ser sonaba a las 3:30. Yo digo que sonaría porque es un futuro, pues es una manera de decir que iban a sonar pronto, ¿no? Jim needed to wait 10 more minutes. Él necesitaba esperar. Vean que cada vez más tenemos frases donde hay dos verbos, needed to wait, más arriba estaba had to walk, he to pick up the daughter, ¿qué más? A ver, sí, hay como combinaciones interesantes en esta historia. Luego dice, he was at the front gate, él estaba en la entrada delantera o del frente. A gate es como, es el nombre que se le dan a las puertas esas de reja de cualquier edificio, de gate. Entonces tú dices, no es una puerta como tal, porque si yo digo door, tú te imaginas una puerta de madera con un picaporte. Pero este gate es esa puerta de entrada, ¿no? Normalmente con rejas. Entonces, the front gate, la entrada delantera de la escuela que tenía rejas. There were parents waiting outside. Tenemos there were. Es el pasado de there is, there are. Acuérdense que en inglés se dice I con there is, there are. Y este es el pasado, there were, había. There were parents, habían padres. Waiting alongside Jim. Esperando junto con Jim. Alongside quiere decir que parados al lado o paralelos a Jim. Es otra vez along. Pero no junto de juntarse, no, simplemente están cerca, están paralelos, están con él. Otra forma de decirlo que en español no se me ocurriría. Yo diría con y punto, ¿no? Habían padres esperando con Jim afuera, punto. Aquí no, alongside, súper específica la posición. Y luego dice, the school bell rang. Finalmente, el verbo rang es el pasado de ring, ¿sí? Ring es sonar, timbrar, y the bell rang, la campana timbró, o digamos sonó, repicó, como lo quieran llamar. Children were escorted. Aquí tenemos una voz pasiva. Los niños fueron escoltados. Quiere decir que los niños no estaban solos. Habían profesores escoltándolos, ¿no? De entrada para que los niños no se fueran a ir solos a la calle
So the children were escorted to the front gate. Los niños fueron escoltados a la entrada delantera, imagino que con un par de profes. Jim's sister ran up to him. La hermanita de Jim corrió hacia él. They hugged. Palabra hug es abrazar. Si en su país han tenido que ver ese comercial de pañales Huggies, tiene sentido, porque un pañal tiene la forma como si tuviera bracitos que te abrazan el cuerpo, ¿no? Entonces por eso se llaman Huggies, abracitos. En inglés hug es abrazar, entonces they hugged, ellos se abrazaron. Y de paso se parece al nombre de los pañales Huggies. And walked home together, caminaron a casa juntos. Bueno, más allá de todos estos comentarios, en la historia me parece que empiezan a mezclar un montón de información que hemos visto en distintos cuentos. Y hay información que no tenían. Yo no tengo en mi mente haberles enseñado sobre las horas y aquí aparece por primera vez las horas. Importante, o'clock es en punto. Y si quieren decir que en punto, así como súper enfatizar en la puntualidad, pueden decir o'clock sharp. At 3 o'clock sharp, a las en punto. También vemos un clima que es tenaz, el de la lluvia, y ropa que acompaña la lluvia. Y con esto, bueno, pienso que estos cuentecitos se están poniendo como buenos, porque cada vez la historia, la narrativa está cada vez más enriquecida, ¿no? Con matices, con conjunto de palabras, pronto con conectores, y todo eso les ayuda a ustedes a aprender inglés de una manera como muy natural, ¿no? Como habla la gente. Gracias, Ronchan, por estos cuentos tan chéveres y a ustedes por seguir este canal, que yo sé que me dan esa oportunidad de explorar mi lado de locutora. No sabía que quería ser locutora hasta que empecé a hacer estos cuentos. Recuerden, libro de grammar gratuito. Pueden ubicar en la descripción mi correo y yo con mucho gusto se los mando. Si quieren formar parte de clases en mis grupitos, aún hay cupos en el básico A1 y en el básico A2. Hay otro par de grupos que es un poquito más avanzado, pero por el horario son menos días a la semana. Igual también se puede, pues 2 veces por semana, reunirse 1 hora, conversar en inglés y aprender cosas nuevas. No está nada mal. Niveles B1 y B2. Estos son horarios nocturnos, hora Colombia, entre 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9. Cada curso es en un horario de esos, 1 hora. Si desean saber sobre precios, esos conversation clubs aceptan solamente 10 personas. Una vez que yo llene el cupo, pues no hablo más de... ¿Hay cupo? Pues no hay. Tocaría esperar a que se acaben los ciclos. Pero empezar a hablar requiere, no importa si ya arrancó o si ya se han visto algunos temas. Es como cuando un niño llega a Estados Unidos y hay que meterlo al colegio, él arranca donde están y se va poniendo al día. Pienso que eso es lo que hay, así hay como que verlo, ¿no? Bueno, si deseas formar parte de estos grupos que son míos, porque maneras de aprender inglés hay muchas y institutos que ofrezcan la instrucción también, así que pues soy simplemente una alternativa más, lo puedes contemplar. Y no, la entrega del libro gratuito sí es legítima, yo no cobro nada y mayormente lo entrego el mismo día, es más, en el mismo instante que me hablas, porque para mí es muy fácil mandar ese correo y adjuntar. Solo recuerda que el correo debe ser de Gmail, ¿ok? Y bueno, con esto me despido, que tengan una feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Yo estoy procurando traer por lo menos 2 cuentos a la semana, cada vez que puedo, cada vez que encuentro el espacio de hacerlo, lo estoy haciendo. Y bueno, sigamos nutriéndolo porque se están poniendo muy buenos. Hasta yo estoy emocionada de los cuentos que estoy leyendo. Que tengan un feliz día y nos volvemos a ver pronto. Bye, bye.